Entonces voy a intentar así. Durante enero, febrero, marzo y abril de este año, tú y yo estuvimos siguiendo una noticia sobre el mundo digital. Ujú. ¡Ayúdame! Dije que no sabía cómo comenzar. La noticia es que pues, son muchas cosas que se combinan. La parte principal de la noticia es que Joe Rogan, que tiene el podcast más popular del mundo en este momento, creo, Sí. entrevistó el 31 de diciembre a un doctor que hablaba de las vacunas de forma como peligrosa para la salud pública. O sea, estaba diciendo información errónea sobre las vacunas. Y como el podcast de Joe Rogan es tan popular y como es financiado por Spotify, había un enredo ahí. Pero si uno mira las piezas del rompecabezas, son muchas cosas al tiempo. Claro, porque involucra Spotify, que ya no es solo esta plataforma que resolvió cómo escuchar música legalmente, es también ahora un financiador de podcast, de palabra hablada. Incluye músicos liderados por Neil Young diciendo: yo no quiero que mi música se escuche en la misma plataforma donde las personas escuchan desinformación. Incluye también A los médicos. médicos, una comunidad médica organizándose y diciendo: no más, me tienen hartos con esos discursos. Y bueno, muchos medios de comunicación diciendo: bueno, Joe Rogan es hoy en día el podcast más escuchado, con 11 millones de descargas por episodio. ¿Cómo le achacamos la responsabilidad de la veracidad? Y en últimas, creo que lo que a mí me llama la atención, me corrige si te represento mal, es que esto nos presenta una pregunta que es central para el Internet, que es: ¿cómo, cuándo, dónde, de qué manera se moderan los contenidos que nosotros mismos publicamos en línea? Y pues a mí me parece importante porque es el mundo del audio, que es el terreno donde yo me muevo. Total. Y eso es lo que nos convoca a este episodio de Cosas de Internet. Empecemos con la famosa carta. La famosa carta fue publicada el 10 de enero de este año y fue escrita por 270 personas que pertenecen a la comunidad médica. Te estoy hablando de profesores, enfermeros, doctores, personas que directamente han tenido que lidiar con la pandemia. Profesionales de la salud. Que Profesionales de la salud que decidieron juntarse para pedirle a Spotify que se ponga serio con sus políticas de desinformación. O sea, Spotify es cada vez más una plataforma donde la gente va a informarse en podcast, pero el detonante es que ellos ponen la plata para que se produzca un show en específico, Joe Rogan Experience. Y estos médicos creen que eso ya es una plataforma de desinformación muy grande. Claro, porque es que ellos han visto no solo como el efecto de la pandemia en términos de como virus y muertes y camas y respiradores, sino en términos de el rol que juega la información. A mí eso me dio súper cerquita al corazón, porque por mucho tiempo yo sentía que el reto para encontrar una salida a las muertes del COVID era científica. Es como, no, desarrollar la vacuna. Ajá. Y cuando ya había varias vacunas desarrolladas, mi percepción era que ahora el reto era logístico. Sí. ¿Cómo hacemos para vacunar a la mayor cantidad de personas en los lugares donde lo necesitan, que todos los países tengan acceso, etcétera, etcétera? Y luego ya, entrado el 2021, nos encontramos con un reto grande que es discursivo. Y a mí ese me duele porque siento que es como el más inventado de todos. No fue del todo sorpresa, ¿no? Desde meses antes nos estaban diciendo que había mucha gente como que ya estaba preocupada con la idea de que hubiera vacunas masivas, o sea, que no estaban muy a favor de esa idea. Sí, la desinformación sobre medicina no es nueva, pero yo no la vi venir tanto, yo, Laura, y me dolió. Y le dolió también a la revista Rolling Stone, que fueron los primeros en reportar sobre esa carta y eso como que marcó todo un poco de una onda musical. Me Ahí estamos como gustaría, en el 12 de enero, ¿no? sí, pero antes de movernos al boom de la carta, quiero leerte o más o menos parafrasear el primer párrafo de la carta y el último, porque Ok. creo que eso nos ayuda a entender la posición de esta comunidad médica. ¿Te parece? Dale. Pongo un filtro para diferenciar los momentos en los que Laura está leyendo. El 31 de diciembre del 2021, el show The Joe Rogan Experience, que es distribuido exclusivamente por Spotify, subió un episodio altamente controversial donde invita a el doctor Robert Malone
es el episodio 1757. Paréntesis, 1757 episodios. Sí, es una barbaridad. Es mucho. Luego dicen, el episodio ha sido criticado por promover teorías de conspiración sin fundamento y porque Joe Rogan tiene una historia preocupante al publicar desinformación, en especial con relación a la pandemia del COVID-19. Spotify está dando cabida a contenido mediático que perjudica la confianza en la ciencia y en la investigación y que da lugar a las dudas en la credibilidad de afirmaciones basadas en datos. O sea, sí, lo estoy leyendo como un robot porque lo estoy traduciendo en mi mentecita, que no es traductora, pero también porque ese es como el tono de la carta. O sea, no es como una entrada de blog de los médicos diciendo cómo se sienten, como lo interpretamos Santi y yo. Es un documento formal dirigido a Spotify exigiéndole claridad sobre su política de desinformación. Y espero que esto no lo corte el editor más adelante, Sí. pero déjame decir el último párrafo. Dale. Esto no es solamente una preocupación médica o científica, esto es un tema sociológico que devasta en proporciones enormes a la sociedad, y Spotify es el responsable de permitir que esta actividad crezca en su plataforma. Nosotros y nosotras, quienes firmamos este documento, somos médicos, enfermeros, científicos, educadores. Llamamos a Spotify a establecer inmediatamente una política pública clara para moderar la información en su plataforma. Y firman, y ahí aparecen los más de 200 nombres de las personas que firman. Con ese último párrafo, lo que yo creo que es interesante resaltar es que para ellos es un tema de salud pública que afecta a toda la sociedad. Ellos no solamente están diciendo me está afectando mi profesión, sino están diciendo Spotify está causando un daño a nivel social. Ajá. Gravísimo. Sí. Ok, entonces ahí ya hay un poco de presión para Spotify. Unos días después, la cosa mezcla además la parte musical de la historia, porque Neil Young, un músico relativamente famoso, no sé qué tanto tenga que explicar quién es Neil Young. A mí me gustaría que explicaras porque antes de toda esta polémica yo no pienso que tenía Neil Young en mi radar. Yo lo conozco No sé si eso habla mal de mí o de la fama de Neil Young. Es un rockero canadiense que era famoso en los 70. Aquí un fragmento muy mínimo de una de sus canciones más populares. I am yours, you are mine, you are what you are. Give back it hard. Entonces, Neil Young leyó esta carta a los médicos, reportada además por la revista Rolling Stone, y sintió que esa historia lo involucraba a él, porque él es un músico en Spotify, el tipo de músicos que atraen a usuarios que pagan suscripciones, que hacen que Spotify reciba plata con la cual puede pagarle a Joe Rogan. Uh-huh. Y ahí él dio su famoso ultimátum, y es que anunció que Spotify podría tener a Joe Rogan o a él, pero no los dos. Y amenazó con quitar su música de esa plataforma. Sí, aquí el contexto importante es que cuando Spotify se puso a meterse en audio en general y no solo en música, en algún punto cuando compraron el show de Joe Rogan estaban haciendo la inversión más grande en mucho tiempo, estaban haciendo una jugada estratégica muy importante. Sí, ahí quisiera hacer una precisión y es que Spotify no compró a Joe Rogan. Spotify sí, es un compró acuerdo exclusivo de los distribución. derechos, sí, del podcast. Aún así, Joe Rogan tiene sus propias redes sociales, sube clips de videos a YouTube que son tremendamente populares. Es más, como en el universo de los podcasts, tú no escuchas los episodios ni en Apple ni en Google Podcast, sino únicamente en Spotify. De acuerdo. Y más allá de que tienes completa razón con la precisión, igual creo que el punto sigue siendo el mismo. Spotify quiere crecer en audio, se gasta una recontramillonada en Joe Rogan y ni siquiera pareciera como que Spotify necesariamente estuviera enamorado del producto, sino que está invirtiendo en popularidad, invirtiendo en cómo hacemos para que la gente se pase a mi plataforma. O sea, es un compromiso muy grande. Cuando Neil Young dice o Joe Rogan o yo, pues la respuesta es obvia, es como, pues vete. Entonces Neil Young saca la música, pero igual hay un elemento ahí que es como de presión, lo que Neil Young está haciendo y luego otros músicos, creo que se unió Johnny Mitchell a la causa y otras personas también sacando la música de Spotify.
es metiendo presión. Ellos saben que tal vez sus canciones no son tan poderosas como el podcast de Joe Rogan, pero sí el efecto mediático que están generando al quitar su música y al hacerlo de una forma tan como evidente. La pregunta era, ¿será que la mala reputación va a bajar Spotify del lugar en el que está? Ujú. Porque Neil Young retiró su música, otras personas de la industria también consideraron hacerlo, La más famosa en esa lista es Johnny Mitchell, que en efecto se fue. distintas personas que habían firmado acuerdos de distribución o de creación de podcast con Spotify también frenaron, Como Brené Brown, que le gusta mucho a Laura y Santi. y uno de sus podcasts estrellas sobre ciencia, Science Versus, dijeron, no vamos a publicar nada que no sea contradecir lo que dijo las acusaciones de Joe Rogan Experience, que creemos que van en detrimento de la ciencia. Going through this episode of Rogan's show, hearing the misleading stuff in there was pretty frustrating. And that's why on Monday, me and our editor, Blythe Terrell, announced on Twitter that until Spotify improves its policies, we aren't going to make any more new Science Versus episodes, except those intended to counteract misinformation being spread on the platform, which I should say is bigger than Joe Rogan. Y la conversación pública en Internet del grupo de personas al que le interesaba este tema muchas veces apuntaba a cerremos las cuentas de Spotify. Había como un hashtag y todo de las personas como no va a usar Spotify. Y yo misma me pregunté si era inmoral usar Spotify. Como una pregunta. O sea, tenemos este lugar donde una empresa está financiando con cientos de millones de dólares la producción de un show que está compartiendo desinformación. Y muchas de las personas que escuchan ese podcast están creyendo lo que están escuchando. Y como consecuencia no se vacunan o tienen resistencia a vacunarse. Y son los dólares, o sea, son los dólares que yo pago en mi pequeña suscripción mensual, los que le están permitiendo a Spotify operar, los que están permitiendo toda esta cadena de sucesos. Y te lo cuento paso a paso, porque yo creo que es importante representar el momento. Neil Young retiró su música. Y cuando lo hizo, publicó en su página web un texto bastante desordenado, así si no te lo quiero ni leer, diciendo, ¿saben qué? Me siento aliviado, me siento livianito porque tengo mi conciencia tranquila de no estar trayendo público a Spotify y además ellos le bajaban la calidad de la música a mis canciones. En cambio, Apple y otras plataformas sí comparten la versión más nítida, entonces al cabo que ni quería. Al cabo que ni quería. Y la conversación se fue bajando. Ya no parecía que la gente se iba a salir masivamente de Spotify y no parecía que había que hacerse las preguntas morales del principio. Pero si quieres poner tensión sobre ese momento, creo que faltó decir algo importante y es que las acciones de Spotify bajaron significativamente. O sea, en ese periodo de tiempo perdieron, o sea, cientos de millones o billones, una cifra re grande que Penélope nos va a ayudar en esas valoraciones de mercado de lo que vale Spotify. Los días después de la protesta, la compañía perdió $2.000 millones en la valoración de sus acciones. Ahora que te escucho recuerdo una cosa muy loca, Santi, y es que después de 4 meses de polémica, Joe Rogan salió a decir que su podcast está más popular que antes. Y es como, ¿qué? No entiendo nada. Plop. ¿Quién es esta persona, Joe Rogan, que logra tener 11 millones de descargas por episodio, producir más de 1,700 episodios, o sea, varias veces a la semana, y causar tanto revuelo? O sea, no estamos diciendo que el New York Times o nombres que tradicionalmente escuchamos en los medios estén influenciando al público. A mí Joe Rogan me suena muy poquito. O sea, me suena por el mundo del podcast, pero yo no tengo ni idea del que hacía antes de sentarse enfrente de un micrófono. Entonces, yo sé que tú buscaste quién era él y te invito a que me cuentes en este momento. ¿Tú tenías noticias de Joe Rogan? ¿Con qué tonos te llegaban? O sea, ¿qué idea tenías de Joe Rogan? Buenísimo. Yo sabía que Joe Rogan era un podcast de esos de conversación, como con un formato como muy temprano del mundo de los podcasts, que es traigo al sótano de mi casa a la gente a hablar. Y hasta ahí. Y luego supe que Spotify
había hecho el trato más costoso en el mundo de los podcasts con Joe Rogan. El New York Times reportó más de $100 millones y ahí entró en mi radar porque, pucha, esto es como el súper peso pesado de los podcasts. Sí. Pero mi percepción, que creo que es a donde tú me quieres llevar, es que este era como un tipo loquito que entrevistaba a todo tipo de personas sin filtro y les permite decir cualquier tipo de barbaridades frente al micrófono, razón por la cual él había sido acusado de tener comentarios transfóbicos, de tener comentarios homofóbicos, también desinformación ante vacunas, también consejos de nutrición dudosos. Cada vez que yo leía un artículo de prensa sobre Joe Rogan, Ajá. después de que firmó con Spotify, era como, están publicando barbaridades. Sí, sí, sí. Y a mí pues sí me causaba mucho, y todavía me causa como mucho malestar pensar que alguien con una audiencia tan grande comparte todo tipo de ideas. Total, y entonces a eso estaba apuntando porque incluso yo también le he preguntado a otras personas como, ¿qué sabes tú de Joe Rogan? Y en efecto hay mucha gente que recibe noticias de él como las que tú acabas de señalar, que son las afirmaciones como polémicas que pueden ocurrir en su podcast y se construye una idea de alguien que es quizás muy radical, quizás ideológicamente súper cargado. Les presento a Joe Rogan, el tipo loco que aparece en las noticias. Aquí está entrevistando a alguien que afirma haber sido secuestrado por aliens. Hello, Travis. Hello, Joe. Pleasure to meet you, man. Well, pleasure to meet you. I'm a longtime fan. Oh, thank you. Well, I guess I'm a longtime fan of you, too, because I'm a longtime fan of your story. I'm a longtime fan of, there's probably two of the most famous abduction stories, UFO abduction stories ever. Betty and Barney Hill and you. Those are the two ones. Unavoidable. It's nothing I've ever promoted. Yeah, I mean, it's not like you asked to be abducted. Para mí algo que sintetiza el espíritu de Joe Rogan era el estudio que tenían antes, porque él grababa sus podcasts en video, ¿no? Desde hace mucho, desde antes que se volviera moda, creo que él contribuyó a la moda. Entonces tenía una mesa, 2 micrófonos, uno para él y otro para la persona que estuviera entrevistando, y una luz de neón roja detrás de las personas que iluminaba como esos sitios en los que uno termina después de una rumba de muchas horas, un amanecedero de luz de neón rojo. Y yo solo veía esos videos y pensaba, ahí está pintado, ahí, eso es lo que es Joe Rogan Experience, ese Sí. es el podcast. Ajá, y además, tú ahorita hablabas de ese formato muy propio del mundo de los podcasts que es invitar a alguien al sótano y utilizaste la palabra sótano. En efecto, eso es lo que uno siente viendo el estudio de Joe Rogan, como un lugar oscuro, una cuevita. Pero sí creo que es importante contar una historia de Joe Rogan que sea más amplia porque yo no creo que uno pueda escuchar a Joe Rogan hablando en sus podcasts por varias horas y no cambiar de opinión. O sea, se te comienza a presentar como un mundo distinto al que te imaginabas. Joe Rogan tiene 54 años y es un macancán, es un tipo que... Fornido. Pero muy fornido, muy fit, es una cosa impresionante verlo. O sea, el man está en mejor estado físico que muchos veinteañeros, ciertamente mejor estado físico que yo. Y la razón tiene que ver como con su biografía, porque él, Porque él era atleta, ¿no? atleta y comediante. A los 16 años, Joe Rogan estaba en Boston y estaba practicando artes marciales, hacía taekwondo, hacía kickboxing y quién sabe cuántas cosas más. Y entonces tenía como una carrera que estaba dirigida hacia las artes marciales, pero al mismo tiempo era un fan del stand-up comedy y le interesaba la comedia. Qué Y combo, ¿no? Ajá, y se puso a explorar como en escenarios, hacer ciertas rutinas y contar cuentos. En algún punto él abandonó la carrera de las artes marciales y digamos, se concentró en la comedia, pero la razón por la cual mencionó que fue un luchador no es solo para explicar su físico actual a los 54 años, sino porque ese combo luego reapareció en el futuro. Cuando él empezó a triunfar como comediante, lo invitaron a que apareciera en televisión, en distintas series y también a que fuera comentarista de UFC, que es un tipo de peleas de artes marciales mixtas. O sea, era perfecto porque tenía como el carisma de un comediante más el conocimiento de un luchador. Tal cual, tal cual. O sea, le ponían el micrófono a este man y se sentía como el presentador perfecto. Ya. Y además salió en series de televisión con guión como comediante, salió como el presentador de un reality show en donde la gente hacía cosas muy peligrosas, que se llamaba Fear Factor. ¿Y estos son los 90? Estos son los 90, Claro. un poquito los 2000. Ujú. Y
Cuando Joe Rogan empieza a hacer su podcast en 2009, ya tuvo una carrera exitosa en televisión y se ve muy bien cómo esos dos mundos siguen representados en su podcast, porque la idea que tiene originalmente es invitar amigos a conversar y no va y mira cuáles eran los amigos de Joe Rogan y eran o luchadores, gente que hacía artes marciales o comediantes. Y con ese público, con esos contactos que él tenía como del show business, empezó a generar conversaciones grabadas en podcast. Y es muy chistoso porque estas conversaciones eran estúpidamente largas. Los primeros episodios, bueno, en general, los episodios de Joe Rogan duran horas. Eso sí lo sabía yo, eso sí lo había escuchado, que Joe Rogan es el tipo de persona que empieza una conversación y no la termina hasta que se termine. O sea que hay muchos editores que dicen, oigan, que nuestro episodio dure 20 minutos, 40 minutos, 1 hora. Como siempre tratemos de hacerlo lo más corto posible. Ajá. O de 1 hora siempre, un formato estable. Sí, pero también, sobre todo en el mundo de los podcasts narrativos, yo he visto varias veces a Ira Glass, que es como uno de los pioneros, como sugerir que si puedes quitar algo lo quites y si puedes acortarlo lo acortes y siempre como tratar de hacer la versión más concisa de la historia. Sí. Joe Rogan no es ese tipo de podcaster. Lo que yo sé es que él profundiza en la conversación y es el tipo de persona que publica episodios de 4 o 5 horas sin que se le mueva un pelo. Exacto, que además es calvo, pero sí. No fue con intención. Sí, tal cual. El episodio del Dr. Malone del que vamos a hablar en un momento dura 3 horas y media. Por eso. Es una barbaridad de largo. Sí, y todos los expertos en marketing digital, que es como, nadie te está poniendo atención, tienen que ir a ver a Joe Rogan y sus 11 millones de descargas porque es absurdo. Exacto. Y entonces lo empalmaste perfecto porque lo que estoy contando es como una historia de origen casual, pero el punto es que cuando él empieza a hacer el podcast, el propósito de su podcast empieza a emerger. Y es como un tema de escuchar a gente que él considera interesante. Y en la medida en que el podcast comienza a crecer, los invitados ya no son solo comediantes o gente de lucha libre, Artes marciales. que son los números de teléfono que él tenía como en el celular, sino que comienzan a llegar cada vez más celebridades y se vuelve un fenómeno que se alimenta a sí mismo. Entonces hay un punto en donde el podcast de Joe Rogan se vuelve tan popular como lo hemos estado diciendo y los invitados incluyen a Elon Musk, el megamillonario de Tesla, a Neil deGrasse Tyson, el científico, a Steven Pinker, o sea, gente muy interesante. Este académico canadiense que es tan controversial. A Jordan Peterson. Miley Cyrus. A Miley Cyrus. Miley Cyrus ambas diciendo unas cosas como, wow, súper privadas. Y también a David Chappelle, el comediante, también, Sí. o sea, también como a los amigos de Joe Rogan y una variedad de invitados absurda. Y, claro, y como se vuelve tan popular, la gente quiere ir allá. Sí, pero hay un punto que quiero resaltar que es, si tú escuchas a Joe Rogan conversando, en repetidas ocasiones se dan cuenta de que ese formato tiene algo más profundo de lo que parece. Que invitar a una persona, sobre todo una celebridad sobre la cual la gente se inventa tantas ideas, y escucharla 3 horas en una conversación normal, es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a consumir en otros medios. Entonces, como que esta entrevista, el perfil noticioso, por ejemplo, en donde llega alguien, un periodista a tu casa y te entrevista, y luego salen las citas de la entrevista en texto, y tú como la persona que dio la entrevista sientes como, uy, me citaron súper fuera de contexto, me hicieron parecer un imbécil o un villano o lo que sea. Esa sensación de nadie realmente me escucha es algo que se vuelve como muy potente en la narrativa del podcast de Joe Rogan y que en distintos episodios lo comentan. Entonces, no sé si por accidente o en el camino, pero en algún momento de este podcast, Joe Rogan como que se compromete mucho con la idea de escuchar a las demás personas y se vuelve un podcast que si tú escuchas con suficiente paciencia, te va a sorprender. Es que inevitablemente te vas a encontrar con invitados que es como, wow, ¿en serio? Aquí un clip de Joe Rogan hablando de explorar ideas en conversaciones. Just conversation, like where you're trying to figure like I don't know you. I met you today. I want to know how you think. You know, I know that when I read the proposal and what your book was about, I was like, thank God someone's trying to figure this out because this is so crazy. And I read some of your stuff and I was like, he's on to something. He's definitely like really well informed. This would be a fun conversation. But when I had you in, that's all I wanted. I'm like, I just want to talk. You know, I don't want to get ahead of you. I just want to talk. That's, for some reason, not common.
Te voy a decir cómo yo lo entiendo y tú Ujú. me dices si eso está en concordancia con lo que tú averiguaste de Joe Rogan y con las horas que le metiste a escuchar el podcast con mente abierta. Ajá. Creo que si uno no ha escuchado Joe Rogan o no ha escuchado Joe Rogan más de 2 horas, la percepción que tiene del show es que es uno donde se hablan de ideas peligrosas para la sociedad. Y como que es un sitio como de estos estadounidenses radicales, machistas, como una burbuja muy específica de la sociedad estadounidense. Porque tu percepción de Joe Rogan está alimentado por cada vez que el show moja prensa y por los titulares que se escriben sobre él. Pero luego, cuando uno se sienta a escuchar los episodios y sus eternas horas de conversación, encuentra que la promesa de Joe Rogan es escuchar todo tipo de perspectivas sobre la sociedad sin cortarles el tiempo de micrófono. Y que Ujú. su propuesta de valor no es reforzar X y Y ideas, sino promover un estilo de conversación que es a profundidad. ¿Eso Sí. tiene sentido? Sí, mucho. Los clips que muchas veces llegan a las noticias en efecto existen, pero primero que todo, si tú le das play al podcast, no es que te vayas a encontrar con una conversación polémica de entrada, necesariamente. No, sale el man de los Smashing Pumpkins, Billy Corgan, hablando de su fama y de todo lo que fue ser el líder de los Smashing Pumpkins y se echa una conversación súper interesante y de ese episodio no sale ningún clip como para mojar prensa. Voy a poner un fragmento de la conversación que Santi menciona, para que se hagan una idea del ambiente que tiene este podcast. What were the things that fucked it up? Was it the money and the fame, and was it the tension? Was it the ego? I think we were like one of those bad behind the musics. It was very early conversation. I remember we had these managers very early on, and they were coming to town, sort of courting us before we had a record deal. And one day they came to town and they said, "Can we just go out to breakfast with you?" Which was weird because it was always the whole band, like, you know, democracy. And they said, "Now who writes the songs?" And I said, "Well, I do." And they said, "Well, that's going to be a problem." I'm like, "What do you mean that's going to be a problem?" They said, "Well, songwriters and bands make a lot more money. So our suggestion is you should share your songs with your bandmates to keep sort of a kind of a democratic stasis." And they used some examples of bands who did it. And I thought, hell no, I'm not giving them my work. I mean, it's my songs. And they were like, "You don't understand, you're going to make a lot more money." And I was like, tough shit, you know what I mean? It's like live and learn kind of thing. Why did they think you were going to make more money? Yo personalmente, Santiago, pienso que Joe Rogan a veces tiene opiniones con las que yo estoy en completo desacuerdo, pero no me genera la sensación de alguien que tiene una agenda o que está especialmente sesgado más allá de lo normal, sino todo lo contrario, como una persona lo suficientemente interesante como para decir cosas y escuchar cosas y conversar, pero en la medida en que hace todo eso en el aire público, pues inevitablemente hay momentos en los que uno queda como, wow, esa frase que les sacaron está tremenda. Y cuando él escucha a sus invitados decir cosas, comillas, tremendas, los controvierte. Sí y no. O sea, sí hay muchas veces en las cuales alguien está echándose un discurso y Joe Rogan lo interrumpe y le dice como, uy, espérate, desglósame eso. O se ponen a fact-chequear algo ahí como, ¿Ah, sí? pero no con el rigor del periodismo, sino como, ¿en serio? ¿Eso que estás diciendo es verdad? Y le piden al productor que por favor googlee algo y se ponen a googlear y se dan cuenta de que la cifra no era 300,000 sino 30,000 y el invitado dice como, ah, no, sí, tienes razón, se me voló el número. Siempre hay una persona, fuera de cámara, que está googleando cosas relacionadas con la conversación. Cuando encuentra algo, lo pone en un televisor que está en el estudio, y así Rogan y sus invitados pueden reaccionar a los hallazgos. No es verificación de datos en un sentido serio, pero se parece a tener una Penélope en el estudio. Eso pasa, pero no es, digamos que el punto del podcast no es educar, no es encontrar información verídica y hay 70,000 errores dichos en los episodios. Es que creo que es donde uno le da cortocircuito, porque uno está acostumbrado, o pues muchas personas estamos acostumbradas a que cuando uno tiene mucha atención y tiene una audiencia grande, eso viene acompañado de una responsabilidad. Sí, total. Y uno no se lo ve a Joe Rogan, porque ellos no tienen como un filtro para los invitados tradicional, o si no, porque hay un científico promoviendo un discurso antivacunas, y no están tan comprometidos con la verdad.
Ellos están comprometidos con hacer su show y con hacer entrevistas y con tener conversaciones y con explorar el mundo desde la mente de otras personas. Y uno como que los ve tan comprometidos con el concepto de su propio show que no los ve comprometidos con unos valores más tradicionales de las organizaciones que tenían atención. Y así pasamos del loquito que escucha historias de secuestros alienígenas a alguien que también puede sonar muy sensato. And through being wrong, you find out what is actually right. Yeah. And the only way you do that is if you accept the fact that you were wrong. And I've said, and I'll repeat it, it's a mantra, it's a part of part of my philosophy. You can't be married to ideas. Ideas are just a thing that you examine. Mi opinión es que el show de Joe Rogan está muy comprometido con la honestidad y no con la verdad, que no es lo mismo. ¿Cómo la diferencias tú? Pues que uno puede estar equivocado. Tú puedes tener un invitado que honestamente te dice algo que es erróneo. Por ejemplo, hablemos específicamente de Robert Malone, el entrevistado del episodio 1757, publicado el 31 de diciembre, que despertó esta ola de conversación. Sí, entonces cuando yo escuché que había un personaje antivacunas en el episodio de Joe Rogan y le di play, mi primera sensación era, pues me imagino que llamaron a alguien como que cree que las vacunas causan autismo, o sea, como conspiranoico full, como loquito. Pero alguien que está honestamente convencido de eso. Sí, pues quizás, o sea, es lo que se espera del podcast de Joe Rogan, que al menos esté full convencido. Ok. Pero la cosa es más complicada, porque así como hay más sutilezas en el podcast de Joe Rogan, y no es tan fácil catalogarlo de X o Y, el mismo Dr. Malone es un personaje súper incómodo de escuchar. O sea, me da miedo decir esto enfrente del micrófono, pero si tú le das play al episodio de Robert Malone y lo escuchas las 3 horas y media como me tocó aguantarme a mí, yo la verdad me sentí en muchos momentos desarmado para contradecirlo. El Dr. Malone, en los 80 creo, Penélope ayudará con muchas de estas cosas, pero él trabajó en el desarrollo de la tecnología que permitió que hiciéramos 20, 30 años después vacunas que utilizan los mecanismos de ARN mensajero para que las mismas células del cuerpo de uno produzcan las espigas de la proteína del virus y el cuerpo sepa cómo defenderse de ellas. En efecto, Malone fue un estudiante investigador en el Instituto Salk, en California. Y a finales de los 80 participó en un experimento que demostró la posibilidad de usar ARN mensajero para producir vacunas. O sea, por un hilo delgado de consecuencias, el trabajo que él hizo hace décadas aportó a la creación de la vacuna del COVID-19. Sí. Él fue un personaje importante en la investigación, había más personas importantes, no necesariamente es un científico como que sigue vinculado en el desarrollo de vacunas, esto fue hace muchos años. Más que investigador, Malone ha tenido cargos directivos durante las últimas décadas. Por ejemplo, fue director médico para una farmacéutica, y fundó una empresa que fue contratada por el ejército de Estados Unidos para evaluar tratamientos contra el Zika. Aquí les pongo un fragmento de Malone poniendo cara de científico sensato para que se hagan una idea de lo que Santi está diciendo. You know, rate of infection is a really hard variable because it's a function of the density of testing. And so, you know, this is one of those situations, the more you look for it, the more you find. Which is why you really can't use that as a denominator, is the incidence of infection, because the incidence of infection is totally contaminated by the frequency of testing and the density of testing. Y para ser francos, él como invitado tiene más credenciales y más conocimiento del mundo biológico que los medios que lo critican por desinformado. Entonces es asustador, porque si yo me pongo a hablar con el Dr. Malone, es muy probable que el man me convenza. Y eso siento yo que eleva esta conversación sobre el podcast de Joe Rogan a un nuevo nivel de complejidad, porque simultáneamente lo hace más peligroso, pues porque es un tipo muy sensato que está diciendo cosas que no son correctas y a la vez también lo hace como más digno de ser escuchado. Como que cuando uno se pone a leer las noticias de la desinformación, parece un crimen haberle dado un micrófono al Dr. Malone. Como muy irresponsable darle un micrófono a este man. Ese fue mi sentimiento cuando empecé a leer. O sea, antes de averiguar quién era el Dr. Malone y de escucharlo hablar en Joe Rogan, yo también sentí como, ¿quién es el productor de este show? ¿Por qué llamaron a este científico loco? Ajá. Y luego, es verdad, tú lo escuchas y obviamente tú y yo teníamos como nos acercamos sabiendo que era mentira, digamos,
pero tienes tu momento de dubitación. Tienes tu momento de, Pero dame un ejemplo de cuando sí le creíste y un ejemplo de cuando no le creíste. Gracias. Creo que es importante profundizar en eso. Por ejemplo, hay distintos momentos en donde el doctor Malone está citando X o Y estudio y Joe Rogan como que conecta los puntos y le dice como, o sea, que estás diciendo que las vacunas incluso pueden ser más arriesgadas en este sentido o pueden causar esto otro. Y el doctor Malone le dice como, no, ahí estás estableciendo una relación causal. Yo te estoy hablando de una correlación. Y es muy importante distinguir entre correlación y causalidad. Yo no estoy diciendo que las vacunas causan X. Lo que te estoy diciendo es que hay unos estudios muy perturbadores que muestran correlaciones entre X y Y. Y eso es algo que la Organización Mundial de la Salud y bla, 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 no están reportando con el rigor que lo deberían reportar. Un ejemplo de esas interacciones. So would the assumption be that there's something that's happening to people that are vaccinated where it makes them more susceptible to this particular strain of COVID because this particular strain of COVID, this Omicron, is a vaccine escape variant, meaning that it sort of tried to find its way around the protection of the vaccine? So now you're selected for that? So now you're trying to impose what you're doing is generating a hypothesis. Yeah. Which is good. And one of many possible hypotheses. And so in a proper world, where we are allowed to debate these things and do these kinds of studies and examine these kinds of variables without being, right, in social media, we would have a very active discussion about this hypothesis and many others. Now, that's my way of not answering your question. I understand. Well, Me encanta ese ejemplo porque a veces parece que el doctor Malone lo que es una voz que te invita a cuestionarte lo que te está diciendo la institución. Sí. Entonces uno dice, sí, yo como que le creí sin cuestionar. Sí, entonces cuando, por ejemplo, en la carta los doctores dicen que la presencia del doctor Malone como que socava la confianza en la ciencia, es chistoso porque el doctor Malone es un buen representante del discurso científico en la medida en que él sostiene los mismos valores del método científico. Él habla de demostración, de peer review, de pruebas, de estudios médicos. Él no está para nada como negando el discurso científico. Está diciendo que su interpretación de los datos llega a resultados distintos a los que los miembros de las organizaciones de salud están publicando hacia todos lados. ¿Y cuando no le creíste? ¿Cuando sentiste como este señor se nota que está aquí hablando cualquier cosa? Pues no cualquier cosa, pero hay muchos momentos en los que se ven, como en mi opinión, los sesgos del doctor Malone hacia las distintas organizaciones de salud y hacia los gobiernos y hacia las farmacéuticas. O sea, lo ves sospechoso de la gente, ¿no? Como, entonces el man cree que los presidentes pueden estar como haciendo acuerdos en donde no, ese medicamento es muy bueno para la población, pero si la gente se medica, entonces no se va a vacunar y necesitamos que se vacunen porque tenemos convenios con las farmacéuticas. Estoy exagerando un poquito, pero él sí da claras notas de paranoia, de conspiración, de aquí los intereses mundiales, como los ocultos intereses están haciendo que la salud quede de última. We got a world in which the press is incentivized to push a storyline because they're all controlled by the same large funds that Pfizer is, and so is tech. ¿Y cómo le responde Joe Rogan? Yo también siento que Joe Rogan tiene como una notica conspiranoica que a mí me desagrada. It's the world we're in. I'm just hoping that clip where you explained this mass formation psychosis makes the rounds. And I think everything you've laid out today is about as clear and as rational and as well documented as I could have hoped and more. So thank you very much for being here. Thank you very much for everything that you've done. And Jesus Christ, Twitter, put the fucking guy back on. Pero es una conversación, o sea, es muy distinta esa conversación si tú le das play a lo que te imaginas cuando lees los noticieros hablando de desinformación. Y luego, pues, no sé, por ejemplo, Science versus el podcast que tú mencionaste. Claro, nosotros nos aproximamos a este tema, fue como tratemos de entender de primera mano qué dice la entrevista y luego yo te sugerí que escucháramos la verificación de datos de un podcast gigante, también distribuido exclusivamente por Spotify, que se llama Science Versus, sí, que inicialmente hacía parte de la radio pública de Australia,
luego lo compró Gimlet Media con sede en Nueva York y luego Spotify compró a Gimlet Media y por un acuerdo, otro acuerdo y otro acuerdo, ellos terminaron siendo de Spotify. Claro, también. tal cual. Y entonces Science Versus le mandó un email al CEO de Spotify diciendo, hey, nosotros llevamos toda la pandemia tratando de proveer información de calidad y también de controvertir información de mala calidad sobre la vacuna y que nuestra casa, que el mismo Spotify esté financiando ese tipo de discursos, nos parece una cachetada. Y hacen una verificación de datos del episodio del Dr. Robert Malone. Buenísima. Sí, y es interesante que lo menciones con eso otro porque yo a la verificación de datos le creo más que al drama. O sea, creo que Sí. Science Versus hizo un drama como organización Hmm. que me pareció un poquito como, cálmense amigos. Pero el episodio que hicieron está muy bueno porque toman las afirmaciones de Malone, algunas, ¿no? La entrevista Claro. dura 3 horas, no pueden verificar todas las afirmaciones en audio. Y Science Versus sí es el tipo de show que está preocupado por el reloj. Entonces, Ellos sí no quieren publicar una verificación de 3 horas. y demuestran de forma satisfactoria que el doctor Malone está equivocado. Pero no que esté mintiendo o que esté necesariamente como con una agenda, sino que está equivocado. Está tomando ciertos estudios fuera de contexto, está exagerando ciertos datos y sobre todo está ignorando como la contrainformación que es muy importante. Uy, Lo a que mí deja eso por me fuera la encanta. entrevista según Science Versus es tan importante como lo que dice. Entonces, Claro. por ejemplo, el doctor Malone se gasta un rato hablando de posibles efectos adversos de la gente que ya tiene la vacuna y como que se ponen a explorar mucho ese tema y en Science Versus les indigna que nunca se pongan a hablar de los efectos adversos del COVID, porque la comparación no es vacunarse versus no vacunarse, es vacunarse versus enfermarse. Claro. Y entonces cuando él habla de los riesgos de la vacuna como si fuera algo especialmente grave, pues lo justo sería que fuera en comparación con lo que de lo que nos estamos protegiendo. In general, they are not talking about the studies that show that vaccines work. They just don't mention them. And they just don't mention any of the positives. And so, like you said, vaccines are a risk-benefit analysis. What's the risk of the shot versus the risk of the illness? And in this episode, it seems like they don't really consider the benefits of the vaccines at all. Me encanta porque Science Versus dice patrones en el pensamiento de Malone que hacen que lo que diga como resultado no sea verídico. Pero no es, o sea, no es como, ven te digo porque esto es falso, sino ven te digo lo peligroso que es este patrón de pensamiento. Elegir los datos en los que vas a profundizar sin contemplar la totalidad de la información que tenemos. Ajá. El otro es tomar información anecdótica y volverlo una generalización, Sí. que eso lo hace él Sí, también. hay momentos La donde tercera Malone, es, dime. hay momentos donde Malone se pone a hablar como de los ciclos menstruales de las mujeres a partir de anécdotas en comunidades religiosas Sí. que rastrean ese Uy, ciclo es menstrual. terrible, sí. Y los de Science Versus dicen como, "Duh, esos datos existen no en la versión anécdota, sino en la versión Datos. Y tenemos y sabemos que los ciclos, o sea, como que le dan una buena peinada al doctor Malone en su episodio mostrando Sí. estos ejemplos. Muestran cuatro fallas en el pensamiento de Malone que hacen que, aunque suene muy elocuente, muy elocuaz, Elocuente. grandioso que me han enredado acá, que aunque suene muy lógico y creíble lo que él está diciendo, sea desinformación sobre vacunas. Sí, Pero lo bueno de esta historia, si quieres ver el lado optimista, es que muchas personas terminamos aprendiendo más gracias a esto. Salió la entrevista y distintos medios de comunicación y distintas organizaciones hicieron verificación de datos sobre esa información y esto despertó una conversación alrededor. Entonces, mal que bien, tuvimos un debate al respecto. igual siento que hay que decir la versión pesimista también y es que la verdad viaja más lento que las mentiras y no tenemos ningún tipo de garantía de que la gente que escuchó el episodio de Joe Rogan escuchó la verificación que vino después y todo este rollo. Pero sí, yo creo que es muy valioso ese debate. Estamos a punto de cumplir un año desde que empezaron a llegar cajas de la tienda del café a nuestra casa. Cada mes en esas cajas vienen bolsas de café especial de distintas fincas de Colombia. No sabemos qué marcas van a llegar, siempre es una sorpresa, pero el patrón es que es café absolutamente delicioso. Y eso ha sido muy chévere porque estamos a punto de cumplir un año en el que la rutina, el ritual de hacer café ha cambiado. Nos hemos vuelto
fanáticos de los olores y los sabores y todas las cosas que están asociadas con el café en la mañana. Les cuento esto porque la tienda del café es el patrocinador en parte de este episodio y quiero hablarles un poco más de ellos. Primero, la tienda del café es una página web. Ustedes van a la tiendadelcafé.co y se van a encontrar con un portal en el que pueden comprar más de 200 marcas especiales de café producido en Colombia. Ese café especial, la palabra especial, esto no lo sabía yo, es un término técnico. Quiere decir que las personas que están en esas fincas sometieron su café a un proceso de cata hecho por expertos y cuando el café logra una calificación por encima de 80 puntos en una escala sobre 100, es que recibe esa etiqueta de café especial. ¿Cómo lo logran? ¿Qué tienen que hacer para que el producto quede absolutamente perfecto? Seleccionar los granos a mano y todos esos detalles realmente no los conozco a profundidad, pero sé que el proceso debe ser mucho más cuidadoso para llegar a ese punto. Entonces el resultado es realmente feliz. Mi recomendación es que se animen al servicio de la suscripción y que les llegue un tipo de café distinto siempre a la casa. Pero igual hay más de 200 marcas, todas de café especial y todas producidas en Colombia para que ustedes escojan. Visiten la tiendadelcafé.co y cuando estén pagando usen el código Cosas de Internet, que es una sola palabra. Al hacer eso van a recibir un descuento en su compra y nos van a apoyar en nuestras conversaciones de cosas de Internet. Entonces, gracias a la tienda del café por apoyar este podcast y por hacer las mañanas en la casa mucho más felices. Seguimos con el episodio. Cuéntanos de Spotify. O sea, ¿tú cómo ves a Spotify como un agente en esta historia? Como, ¿cuál es su rol en esta obra? Pues tú sabes que yo trabajo en el mundo de los podcasts y quiero que mi carrera crezca a medida que este medio va creciendo. Uh-huh. Y eso quiere decir que yo leo newsletters de podcast todos los santos días y me gusta ver los movimientos de la industria. Uh-huh. La mayoría de información viene de Estados Unidos, pero igual siento que me inspira y me informa. Y luego desde hace unos años empezó a aparecer Spotify como un agente que sacudió muchas cosas. Entonces, no sé si lo recuerdas, pero en el 2019 ellos decidieron que su estrategia para seguir triunfando en los próximos años iba a ser expandir su participación en el mundo del audio. Entonces ellos ya no solamente iban a hacer música, pues intermediarios en el consumo de música, sino que además iban a empezar a entrar a el mundo de los podcasts y al mundo de los audiolibros, la palabra hablada. Esa estrategia se llamó Audio First. Y en teoría son buenas noticias. O sea, yo creo que lo que va a ocurrir con el mundo de los podcasts es que va a haber muchos modelos para hacer podcasts exitosamente y Spotify estaba proponiendo un modelo más y eso solo son buenas noticias. Uh-huh. Pero a lo largo del camino hizo unas acciones que a mí todavía me tienen pensativa si son para bien a largo plazo o no. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, Joe Rogan. En el momento en el que Spotify deja de ser un intermediario entre música y oyentes y se vuelve también alguien que está construyendo la creación de podcast, empieza a ser lo que llaman en inglés un publisher. Alguien que financia la creación de contenidos, los publica para una audiencia, tiene los derechos de esos contenidos y solo se escuchan en su casa. uh-huh. Pero en el modelo que nosotros tenemos, ¿cómo se dice publisher en ¿Casa español? editorial me suena? Un medio o una casa editorial. Para nosotros, en la sociedad, tradicionalmente, alguien que publica contenido tiene un set de responsabilidades. Uh-huh. Pero Spotify, frente a esta controversia y otras, todavía se identifica a sí mismo como una plataforma que conecta al oyente con el creador. Al oyente con el creador. Y hay un punto donde muchas personas dicen como, no, porque estás haciendo mucho más que eso. Ajá. Y creo que allá es donde apuntan también los médicos, que es como Spotify. Tú no solo estás permitiendo a la gente consumir este contenido, tú estás financiando la creación de este contenido. Ajá. ¿Cuál es tu lineamiento editorial? Y pues por ahora no tenemos respuesta. Interesante. Pues a mí eso, o sea, yo si fuera como un mundo ideal y pudiera soñar, yo le pediría a Spotify que nos diera un lineamiento de cuáles son como las ideas y los contenidos que ellos quieren ver en este mundo y que nos digan como sus criterios de selección para financiar las cosas que financian. Aquí mismo en América Latina
ellos han financiado cosas que a mí me dejan como pensativa, porque financian desde Uribe Acorralado, que es un podcast súper periodístico de denuncia, hasta el podcast de Mi Astral sobre la influencia de los astros en nuestro día a día. ¿Y qué opinas como de la diferencia entre sus políticas cuando van a financiar contenido versus sus políticas cuando dejan que un contenido de otro esté en la plataforma? Pues como gente que financia la creación de contenidos, yo creo que lo que ellos los motiva es tener usuarios. Pues en la misión de Spotify está escrito tener usuarios y yo estoy bastante segura que lo que dirige su línea editorial como alguien que financia la creación de contenidos es que va a traer más audiencias. Sí. Ahora, como plataforma que conecta audiencias con creaciones, ellos a partir del escándalo de Joe Rogan Experience, Neil Young, la comunidad médica, el 30 de enero de este año lanzaron por primera vez su política de desinformación. Ajá. Y entonces ahí lo que ellos hacen es decir su postura. Es decir, bueno, estos son el tipo de contenidos que vamos a permitir, estos son el tipo de contenidos que no vamos a permitir, estos son como lo que nosotros queremos ver circular acá. Y estas reglas aplican no solamente para los podcasts que ellos están financiando, sino para como cosas de internet, para todos los contenidos en general. Y desde el 30 de enero han estado modificando, actualizando, puliendo y perfeccionando esa política de contenidos. ¿Y qué es dice? como que, yo me lo traté de leer, te lo juro que sí. Pero era muy árido y era como sentido común. Es como... Pero más o menos danos una idea de qué encontraste. Pues, por ejemplo, prohibir contenido que niegue que existe el virus del COVID-19 o el SIDA. Ujú. También el contenido que sugiere que tomar blanqueador cura enfermedades. Ujú. Otro ejemplo que recuerdo es el de contenido que sugiera o afirme que las vacunas fueron diseñadas para causar muertes. Pero entonces ven, te propongo una cosa. Hablemos más bien de YouTube, un poco como proxy, porque es muy parecido lo que estás diciendo a lo que yo ya vi en YouTube y ese ejemplo sí lo recuerdo de memoria y tiene audio que podemos poner. Pues me gusta porque yo creo que para las plataformas de tecnología llega un momento de madurez en el que les toca pensar este tipo de cosas. Y YouTube, así como Facebook y Twitter, llevan muchos más años pensando cómo moderar. Ahorita con la pandemia les tocó súper duro pensar en cómo regular el discurso sobre temas de salud. Y yo no conozco bien qué ocurre en YouTube, pero estoy segura que lo tienen mucho más maduro que Spotify y quizá nos sirve como un proxy. YouTube tiene un video explicando su política de desinformación para la pandemia. Health authorities like the World Health Organization have given clear medical guidance on the safety, efficacy, and ingredients of approved vaccines. Content that contradicts this guidance and poses a serious risk of egregious harm by spreading medical misinformation is not allowed on YouTube and can result in a community guideline strike or other consequences for your channel. ¿Y lo eliminan o hacen que el algoritmo no lo recomiende? Lo eliminan, dice remove. Content that includes false statements about vaccine safety, efficacy, or ingredients will be removed from YouTube. Si tú vienes acá a decirnos esas cosas, lo eliminamos. Y tenemos ciertas excepciones. Ponen, por ejemplo, que si tú vienes a contarnos un testimonio tuyo propio de primera mano, de repente no te lo vamos a tumbar, pues porque tienes derecho a contarnos tu vida. YouTube also believes people should be able to share their own experiences, including personal experiences with vaccinations. This means we may make exceptions for content in which creators describe firsthand experiences from themselves or their family. Pero si encontramos un patrón en tu canal o si saltas a hablar como a pontificar de las vacunas en general, se te cae el contenido. We allow creators to upload their personal stories about their vaccination experiences, but we will remove content or channels if they include other policy violations or demonstrate a pattern of promoting vaccine misinformation. The safety of our creators, viewers, and partners is our highest priority. Entonces, bueno, suponiendo que la política de Spotify y la de YouTube son bastante parecidas, ¿sientes tú que eso que salió después del escándalo Joe Rogan es un paso en la dirección correcta? Sí, porque estas políticas nos dan un marco de referencia para conversar. Yo ni siquiera le estoy pidiendo a Spotify que la primera vez que publiquen sus políticas estén correctas. Yo no creo que ellos estén en la posición de ser como
unos árbitros de la verdad. Pero reconozco que al tener una política nos dan espacio para discutir, para conversar, para dialogar, para pensar en dónde queremos trazar la línea. Y yo creo que la próxima vez que más de 200 médicos se unan para escribir una carta a Spotify, no es pidiéndole unas reglas del juego, sino ya como argumentando directamente el contenido de esas reglas. Yo lo veo como una conversación. Claro. En la misma semana en que Neil Young salió de Spotify, un vocero de la plataforma afirmó que han eliminado más de 20.000 episodios de podcasts desde que empezó la pandemia. Todos por temas de COVID. Yo me siento más conflictuado porque yo lo que veo es censura. ¿En qué sentido? Pues en el sentido como, hey, yo entiendo que uno con una plataforma tiene que moderar contenido. Por ejemplo, nosotros hicimos un episodio hace 1000 años sobre los moderadores de contenido en Facebook. Sí. Y hablábamos como de como el posible riesgo de uno volverse loco cuando le toca trabajar quitando los videos sucios que hay que sacar de la plataforma. ¿Te acuerdas que hablábamos como de enfermedades mentales, de depresión, de angustia? Claro, recuerdo que Facebook tiene 2 niveles de filtro para decidir qué eliminan. Entonces el uno es su algoritmo de inteligencia artificial, pero no siempre es suficiente. Entonces también tienen un ejército de personas que mira las fotos, los videos, los textos y con base en el contexto decide si eliminarlo o no. Y se puede encontrar desde un simple pezón hasta documentación de asesinatos o sexo explícito, cosas pues más fuertes que eliminan de la plataforma. Pues lo que iba a decir es que ahí yo siento que todavía estamos hablando de moderar. La palabra se vuelve censurar cuando uno salta de esos actos violentos y esas cosas sórdidas a videos o audios en donde la gente simplemente está compartiendo ideas, porque sean ideas erróneas y peligrosas, pero sigue siendo como el acto de pensar. O sea, ¿tú crees que la diferencia entre decir algo incorrecto y hacer algo incorrecto no se está teniendo en cuenta o algo así? Me parece que es muy importante esa diferencia. O sea, ¿tú dirías que realmente el derecho a la libertad de expresión es más importante que estas políticas de contenido? Me inclino en esa dirección, sí. Nosotros habíamos hablado fuera del micrófono de la comparación con un bar. ¿Puedes, por favor, decir ese ejemplo? Que yo creo que ayuda a aclarar las cosas. Sí, ese es un ejemplo que saqué de una conferencia muy chévere de Tom Scott, que podemos poner en las notas de la descripción. Y lo que esa conferencia decía es que las plataformas están obligadas a manifestarse justo sobre lo que estoy diciendo, sobre el pensamiento y sobre las ideas, porque hemos visto en más de un caso, por ejemplo en Reddit, que alguien llega como con la idea de libre expresión y aquí se puede decir lo que todos queramos y con tal de que no sea un delito, bienvenida a la información. La actitud Elon Musk con Twitter. Sí, ahorita podemos llegar a eso, pero la idea de fondo es como, yo quiero que la gente tenga permiso de hablar. Y lo que Tom Scott señala es que cuando uno da permiso de hablar, inevitablemente atrae a los grupos más incómodos de la sociedad. Aparece rápidamente como un foro neonazi y no están necesariamente diciendo algo que sea ilegal, pero sí es muy perjudicial para la plataforma que existan esos parches, porque hay un punto en donde la gente ya no quiere entrar al bar si hay neonazis en el sótano. Claro. Entonces la metáfora del bar es como que hay un punto en donde yo tengo que sacar a ciertas personas del bar, incluso si no están cometiendo un delito, porque mi propia comodidad con mi propio bar se juega y porque los demás clientes no quieren entrar. Entonces, si YouTube fuera únicamente puro discurso de neonazis o de cualquier cosa por el estilo, la gente ni siquiera diría, a mí me gusta ver YouTube. O no diría, yo quiero ser un YouTuber, sino que sería como, uy, ¿qué es esa cosa tan...? O sea, tendría la misma fama de foros como 4chan o cosas por el estilo. No, tenemos muchísimos ejemplos de momentos en los que las mismas plataformas dicen, yo no quiero este contenido. Sí. Puede que no sea ilegal, pero Tumblr dijo que no quería ser erótico. YouTube ha dicho como, yo no quiero que mi plataforma sea donde la gente aprende que la Tierra es plana. Como que muchas veces las mismas plataformas han dicho, yo no lo quiero. Sí. No es que sea ilegal, es que no lo quiero. Sí, de acuerdo. Entonces el punto de Tom Scott es como, te guste o no, amigo dueño de Twitter o de Facebook o de lo que sea, te guste o no, tú tienes que pararte en un espectro que va desde hacer como cámaras de eco en donde la gente solo escucha opiniones con las que está de acuerdo y no hay ningún tipo de pensamiento controversial, a tener un bar lleno de neonazis en donde solo la gente sórdida quiere entrar y ya no vienen familias a comer y a almorzar, sino gente como muy asustadora
a pedir tragos cada vez más pesados. Entonces, desde la postura de Tom Scott es como, esto es inevitable, no podemos escaparnos de esa encrucijada y quienes quieren algún extremo de la conversación deberían reconocer que es un espectro. Y me parece una postura sensata. Eso es lo que tú me estabas pidiendo, como aclarar lo del VAR. Exacto. Creo que es muy útil porque lo que es una política de desinformación, a mi modo de ver, son las reglas del VAR. Spotify decía que ellos ya tenían sus reglas, sino que simplemente no las habían publicado. Pero yo creo que es solo justo que si nosotros vamos a entrar al VAR, tengamos en la entrada las reglas. Sí. Las reglas de acá, sabiendo que no todo el mundo las va a cumplir todo el tiempo por la misma naturaleza de las reglas, pero que este es el espacio donde estoy entrando. Y yo sé que hay mucha gente que considera las redes sociales y las plataformas que distribuyen contenidos como un espacio público, pero aunque la conversación tome lugar ahí, en últimas son lugares privados, donde igual las personas que crearon y que administran esos sitios pues deciden las dinámicas. Sí, claro, pero yo empatizo mucho con todas las personas que sienten que hay un punto en donde es tan grande el alcance de una plataforma como YouTube que les toca, así como uno tiene una responsabilidad cuando publica información y es un publisher, como te estabas diciendo, así también si tú tienes 1.000 millones de usuarios, no puedes actuar como que este es mi barrio y esta es mi propiedad privada y aquí hago lo que yo quiero, porque ya comienzas a afectar el discurso, afectas las elecciones de los países, afectas las políticas de vacunación a nivel mundial. Entonces mucha gente le pide a Facebook, YouTube y toda esta vaina como bájense de la película de que esto es una plataforma privada y que ustedes tienen derecho sobre todo, porque ya estamos hablando de un foro público y la libertad de expresión se está jugando en estas plataformas y Claro. ustedes ya están tomando el rol del censor. Inmediatamente me acabo de arrepentir de decir, ay, son públicos. O sea, más o menos, es que hay muchas perspectivas. Claro, pero ahora me dan ganas de llevarte a la otra dirección porque igual también siento que hay un argumento a favor de que sea privado. Y es que las plataformas pueden tener distintas políticas y uno como usuario puede un poco votar con el uso de la plataforma, te cambias de una a otra. Mientras que si lo tratas como algo público, pues puede que el gobierno la embarre y todas las plataformas queden destruidas por una decisión mal tomada desde un punto como muy centralizado. Déjame decir algo antes de decir otra cosa. Dale, O sea, dale. dos cosas. Dale, di tus dos cosas. No te La interrumpo. una es, estas plataformas son ambiguas. Empiezan a ocupar espacios que en el mundo pre-internet tenían definiciones más nítidas y ahora en el mundo digital es extraño, se mezclan las cosas. Por ejemplo, son Spotify Studio, que es un lugar que financia y publica contenidos de ellos, y también son un foro donde gente como tú y yo vamos a compartir nuestras ideas. Ujú. La segunda cosa es que la libertad de expresión, aun cuando solo opera en el mundo de las ideas y las palabras, igual tiene sus límites, ¿no? Está esta situación que se usa tanto que es, puedes gritar fuego en un teatro lleno de gente. Es una palabra, pero a la vez puede haber una estampida y tener como consecuencias reales de gente herida. Y pasa lo mismo con el tema de las vacunas y el COVID. Aparentemente es un discurso, pero luego tú ves que las personas no se están vacunando y se están muriendo y entonces te preguntas por los límites de la libertad de expresión. Otra vez. Pues sí, porque es que yo entiendo a las personas cuando dicen, estamos en medio de una pandemia global, millones de personas se han muerto por culpa del COVID y la forma en que nosotros como humanidad reaccionamos a este tipo de eventos es determinante. Es muy, muy, muy importante que la información científica circule correctamente y aquí estamos hablando de un tema de vida o muerte. Es súper sensato cuando uno lo pone en esos términos. Pero la razón por la cual la libertad de expresión es un derecho que hay que proteger es precisamente porque es en los casos incómodos en donde más importante se vuelve recordar que esto tiene un valor. Nosotros muchas veces actuamos en estas discusiones o las políticas están escritas como si hubiera una línea así súper fácil de trazar entre la verdad y la desinformación. Entonces, si tú sabes qué es la verdad, pues te queda moralmente correcto decir que solo la verdad será bienvenida. Y si tuviéramos un algoritmo para la verdad, hasta de repente comprendo esos argumentos del riesgo que tiene la información falsa.
Pero, por ejemplo, cuando te inyectan la vacuna, te ponen un chip en el brazo. Sí, eso es un ejemplo de una frase que sabemos que es falsa. Ok. Exacto. Pero es distinto decir, déjame buscar una frase falsa como los unicornios existen, a decir, yo puedo trazar una línea entre la verdad y la mentira. Yo puedo Siempre. coger un marcador y siempre decir, mira, este es el perímetro de lo que es verdadero o no es verdadero. Y luego tú le preguntas a una organización como YouTube, ¿y dónde está la verdad con el tema del COVID? Y se remiten a instituciones como, no, la OMS, lo que digan ellos. Y luego la OMS pues también va a cometer errores. En un mundo en donde uno no tiene como tanta arrogancia o tanto ibris de decir yo trazo la línea, encontramos esta fórmula que no es perfecta, pero pues es bastante saludable, que es la de la libertad de expresión. Y es pues tú di las bobadas que tú tengas que decir, yo digo las bobadas que yo tengo que decir, la gente que escucha este podcast escucha nuestras bobadas y otras distintas, y en medio de ese reguero de bobadas tratamos de entendernos y tratamos de construir conocimiento juntos. Y obvio que vamos a decir cosas incorrectas, y obvio que esas cosas van a costar vidas, porque al final del día eso pasa en todos lados. En todos lados tenemos temas que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero eso no quiere decir que uno no pueda abrir la boca, no pueda expresar pensamientos, no pueda como sociedad discutir. Y alguien como el doctor Malone me parece como muy buen ejemplo porque el tipo es tremendo experto en su tema y está equivocado y muestra como esos casos que, o sea, me parece interesante pensar que la ciencia trasciende a los individuos. Como que el método científico es más grande que las personas que lo representan. Entonces hay un punto en donde si tú censuras esas voces como con la ilusión de que estás parado en la verdad, no solo es seguro que vas a cometer grandes errores en a quien estás tumbando, no solo empoderas a ciertos actores para que tengan el poder de censurar a diestra y siniestra y que sus propios sesgos se multipliquen por el peso de esas plataformas, sino que además ni siquiera tienes la claridad de que en efecto estés logrando proteger al mundo de mala información, porque lo que haces, en mi opinión, es polarizar. La narrativa conspiranoica se alimenta de uno sentir que no puede siquiera cuestionar una cosa tan sensata. O sea, obvio que la gente puede hablar sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, sobre si se quiere vacunar o no y tener preocupaciones por los demás. Pero justamente por eso es que yo creo que las reglas del juego son tan importantes. Y tú puedes tener una política de contenido que diga, yo voy a desincentivar que la gente descubra X y Y información y voy a eliminar esta otra información. Y entonces un grupo de activistas de libertad de expresión dice, hey, en esta segunda regla, fíjate lo peligrosa que es. Negociémosla. Y los médicos pueden decir, no, es que esta información es más peligrosa, negociémosla. Y a partir de ahí, lo que yo, Laura, veo es que se arma una conversación y un debate que es mejor a no tener políticas de desinformación y arbitrariamente dejar o quitar cosas y que nunca pueda haber una base para discutir los límites de la moderación. Yo estoy de acuerdo contigo en que eliminar ideas puede ser más peligroso que dejarlas existir. Uh-huh. Yo creo que cerrarle la cuenta de Twitter al doctor Robert Malone o eliminar la entrevista a Joe Rogan es un poquito como quemar libros. Uh-huh. Pero eso no me quita la convicción de que las plataformas donde la gente se está informando les conviene tener reglas de juego y que eso es como la base de una discusión y de una apelación y de algo que es buenísimo para todas las sociedades, que es debatir qué reglas queremos que hayan. Pues mira, yo como individuo le he hecho caso hasta ahora al discurso científico y me he vacunado y he tratado de seguir todas las instrucciones que me dan y de replicar ese discurso y de persuadir a las personas que de alguna forma me encuentro no creyendo en él. Pero siento que una cosa es persuadir y otra cosa es censurar y que la idea de tener una política de desinformación no es solo ponerle reglas al juego, es suponer que tú puedes trazar la línea entre lo que es la información y la desinformación. Y la sola premisa me incomoda. Y tú vas a defender el derecho de que estas personas opinen lo que opinan. Sí, es esta frase como, mira, no estoy de acuerdo contigo. Sí, la frase cliché me encanta. No estoy de acuerdo contigo, pero moriría por defender el derecho que tienes a decir lo que estás diciendo. Yo no me sé la versión exacta. Pero esa es. Sí, esa es.